Romanos capítulo 10, del verso 1 al 4. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Qué gran bendición para nosotros el poder tener la convicción en nuestros corazones de que Dios nos ha salvado, de que nos ha reconciliado con Él por medio de la persona de su Hijo Jesucristo. Cuando leemos la Escritura, la palabra de Dios, y podemos confirmar lo que nosotros sentimos dentro, ¿verdad? El testimonio que pone el Espíritu Santo en nuestros corazones, de que verdaderamente somos nuevas criaturas, que en otro tiempo estábamos perdidos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y como dice este canto que entonábamos hace unos momentos, en otro tiempo estábamos apartados, éramos enemigos de Dios, pero que ahora tenemos la gran bendición de que nos podemos sentar a su mesa. Y esta convicción que nosotros tenemos como cristianos, podemos nosotros estar seguros de ella. Le repito, cuando nosotros miramos el testimonio de la palabra de Dios, comparamos las experiencias que nosotros hemos tenido, lo que está sucediendo en nuestras vidas, y podemos confirmar que verdaderamente Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y a pesar de la pecaminosidad que todavía hay, ¿verdad?, en nuestras vidas, y que a veces viene la culpa, ¿no?, la culpabilidad a nosotros, al pensar que hemos fallado, que no estamos nosotros cumpliendo con las expectativas que Dios tiene para nosotros por medio de su palabra. Pero inmediatamente nosotros pensamos en la palabra de Dios y en la misericordia y en la gracia que nos lleva de su mano cautivos delante de Él en arrepentimiento. Y esa es una gran bendición para nosotros como iglesia. Pero lo que el apóstol Pablo está hablando aquí al comenzar el capítulo 10 de Romanos, y si recordamos un poquito el contexto anterior del capítulo 9, en donde el apóstol Pablo ha llegado a una conclusión acerca del pueblo de Israel, y es de que el pueblo de Israel no gozaba de esa gran bendición. Y lo dice claramente el apóstol Pablo cuando nosotros leemos no solamente esta carta, sino leemos sus escritos, en donde el apóstol Pablo es directo, es claro, que no le da muchas vueltas al asunto y dice las cosas como son, y les está diciendo al pueblo de Israel que hasta ese momento ellos no eran salvos, que se había manifestado la justicia de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en el mensaje que Él traía, y que hasta este momento la gran mayoría del pueblo de Israel había rechazado sistemáticamente el mensaje del Evangelio y a nuestro Señor Jesucristo. Si algún judío leyera, que seguramente muchos leían estas palabras del apóstol Pablo, y muy probablemente, seguramente en estos días también que vivimos, judíos que leen estas palabras, tal vez pudieran acusar al apóstol Pablo de ser una persona muy dura, o que inclusive o probablemente tenía algo en contra de los judíos, aún a pesar de que él mismo también era judío. Sin embargo, lo que el apóstol Pablo sabía con toda certeza, de que no había otra manera, como no la hay hoy tampoco, de que ninguna persona pueda aspirar a estar algún día en una relación, en una comunión íntima, correcta delante de Dios, si no es que primeramente escucha acerca de su condición en la que él está delante de Dios. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo está haciendo al hablar
del pueblo de Israel. Y al mirar los 4 últimos versículos del capítulo 9, esa es la conclusión a la que el apóstol Pablo ha llegado. El pueblo de Israel, la gran mayoría, están perdidos, están destituidos de la gloria de Dios por su continuo rechazo al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mas sin embargo, si pudiera ver esas acusaciones, y que las hay, de hecho hay algunos comentaristas que mencionan que el apóstol Pablo era antijudío o antisemita, porque por todas partes el apóstol Pablo testifica en contra de la condición del pueblo judío. Sobre todo, hermanos, sobre todo la claridad del apóstol Pablo era porque, específicamente con el pueblo judío, porque ellos pensaban que su relación era correcta delante de Dios. Pero a pesar de esas acusaciones, le repito, el apóstol Pablo, si recordamos cuando comenzamos el capítulo 9, él expresa una preocupación genuina por el pueblo de Israel. Dice en los primeros versículos del capítulo 9, lo hemos leído varias veces, pero lo leemos una vez más para recordar. Dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza en mi corazón, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Así comenzó el apóstol Pablo con estas palabras, hablando de su genuina preocupación por el pueblo de Israel, y luego se dispuso a dar el testimonio de la verdad de la condición de estas personas. Y cuando termina el capítulo 9 y comienza el capítulo 10, vuelve a expresar estas palabras de genuina preocupación por Israel, y le dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Entonces no es que sea antijudío, no es que tuviera algo contra el pueblo judío al que él pertenecía, no es que fuera una persona dura, áspera, que le gustaba señalar, que le gustaba poner el dedo en la llaga, que le gustaba acusar, sino que simplemente sabía lo que les repito, que le dije hace unos momentos, que no había otra manera de que ninguna persona pudiera acceder a la salvación si no conocía su verdadera condición. Entonces, ¿qué estaba haciendo el apóstol Pablo aquí por el pueblo judío? Si él expresaba que tenía una genuina preocupación, decía: me preocupa, estar yo dispuesto aún a perder, si fuera posible, aunque no lo era, hablando hipotéticamente, perder mi salvación, si con eso el pueblo judío pudiera acceder a ella. El anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. No podemos nosotros entonces poner en duda la preocupación del apóstol Pablo, pero ¿qué es lo que estaba haciendo Pablo para que el pueblo de Israel, específicamente a quienes se está dirigiendo aquí, en esta carta, en este capítulo específicamente, pues les estaba hablando la verdad en amor? Les estaba diciendo la verdad que era para ellos en ese momento, para el pueblo de Israel. Ustedes piensan que tienen una relación con Dios, que están bien con Dios, que la han alcanzado por medio de sus propios esfuerzos, de su justicia, pero la verdad de las cosas es que están destituidos de la gloria de Dios. Estas palabras, les repito, suenan duras y suenan difíciles de escuchar y de recibir, pero son palabras en realidad que hablan la verdad en el amor de Dios. Y varias veces hemos comentado aquí en esta iglesia, desde este lugar, que el verdadero amor que nosotros podemos manifestar por las personas, si verdaderamente hay un genuino deseo de nosotros para que conozcan a Jesús como su Señor y Salvador, es el hablarles la verdad en amor. Entonces el apóstol Pablo les está hablando directamente de su condición y está orando por ellos. A veces nosotros nos preguntamos: ¿qué podemos hacer para que la gente sea salva? ¿Qué podemos hacer
para que nuestra familia, las personas que nos rodean, quienes nosotros, las que están cercanos, sobre todo nosotros, que nosotros desearíamos que experimenten esta gran bendición que nosotros hemos experimentado, ¿qué haremos nosotros? Pues simplemente esto, el hablarles la verdad en amor a cada uno de ellos, sin importar la reacción que ellos pudieran tener hacia nosotros por hablar esa verdad. Decía un predicador, Jonathan Edwards, decía: cuando ustedes se dediquen a hablar la palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tal como el Señor nos lo enseñó, o se te van a volver a ti furibundo, te van a odiar, te van a despreciar, o van a caer rendidos, convertidos al Señor Jesucristo. Ese es el deber de todos nosotros como creyentes, como cristianos. Lo que nos enseña el apóstol Pablo aquí en este primer verso y lo que hemos mirado anteriormente, que lo que debe de haber en nuestros corazones es un ardiente deseo por la conversión de los demás. Que debe de haber un amor genuino en nuestro corazón por las almas, para que ellos conozcan al Señor. Y lo que tenemos que hacer nosotros es hablarles la condición en la que ellos se encuentran. Si nosotros podemos notar aquí lo que está hablando el apóstol Pablo, que él les está hablando a un pueblo que creía que tenía una relación con Dios. Esto nos habla a nosotros, hermanos, porque ese era un pensamiento que un servidor tenía en otro tiempo. Yo decía, porque separaba el Evangelio, decía yo, el Evangelio es nada más el mensaje de salvación, y ese hay que predicarlo afuera en las calles, donde está la gente perdida, que los drogadictos, los ladrones, aquellas personas que rechazan continuamente al Señor y que necesitan escuchar las buenas nuevas de salvación. Entonces no es necesario hablar el Evangelio en la iglesia, porque en todas las iglesias y dentro del cristianismo habemos puros cristianos, puros creyentes. Pero yo tengo la certeza, la seguridad de que en todas las iglesias cristianas, llamadas cristianas, en esta y en todas las iglesias cristianas del mundo, hay muchas personas, no solamente que saben que no conocen al Señor, que saben que no tienen una relación, asisten a la iglesia por X razón, porque quieren escuchar la palabra, quieren saber, quieren indagar, pero también que hay muchas personas que creen tener una relación con el Señor, pero no la tienen. Y estas palabras pueden sonar ofensivas, hermanos. Pueden sonar como una falta de respeto hacia las personas que van a una iglesia, mas sin embargo el apóstol Pablo nos enseña aquí que son palabras de amor. Hay una justicia, hablábamos la semana pasada, que nosotros requerimos para poder tener una relación con el Señor, y no es una justicia personal, es la justicia que Dios ha provisto para nosotros en la persona de nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros depositamos nuestra confianza y nuestra fe en Él. Repetimos el versículo 1, dice el apóstol Pablo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y aquí miramos algo muy básico, ¿verdad? ¿Cuál era el deseo del apóstol Pablo? Dice, es específicamente, claramente lo dice, para salvación. Algo tan básico que se nos haría ocioso nosotros poner énfasis en esta palabra, porque automáticamente nosotros deberíamos de saber que ese es la principal bendición, el principal don que Dios tiene para los seres humanos. Mas sin embargo también sabemos nosotros en este tiempo que hay tantas ofertas en las predicaciones del Evangelio o en la invitación a las personas a acercarse a Dios, que hay tantas necesidades, tantas carencias que tenemos como seres humanos, que se nos olvida a nosotros hablar de la principal oferta que Dios tiene para nosotros, que es la salvación de nuestras almas. El Señor Jesucristo, si leemos los 4 evangelios, nos vamos a encontrar a un hombre
que estuvo predicando la palabra de Dios, el Evangelio, nos vamos a encontrar a un hombre haciendo bienes, a un hombre sanando enfermos, alimentando a las personas, dándoles bendiciones que no necesariamente constituían la salvación en sí misma. Recordemos, hermanos, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que era Dios encarnado, un Dios de amor misericordioso, que ama a la humanidad, que dice la palabra de Dios, que Él hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. El Hijo de Dios, Dios encarnado, haciendo bienes en este mundo. Y manifestando también, como la palabra de Dios dice, las señales que hablaban de Él como el Mesías, como el Hijo de Dios, que respaldaban el ministerio de aquel hombre como el enviado de Dios. Pero que la palabra de Dios y los 4 evangelios culminan, todos ellos, al terminar cada evangelio, con la mayor oferta que Dios vino a traer a este mundo, al dar su vida en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él crea, como dice el capítulo 3, verso 16 de Juan, no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesucristo mismo dijo, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si me regreso un poquito al principio, como comenzamos, lo que estaba mencionando hace unos momentos, ¿por qué dentro de muchas iglesias hay personas que creen que son salvas, que creen que tienen una relación correcta con Dios? Personas que sirven en una congregación, inclusive, no exagerando, personas que predican la palabra de Dios. Y tal vez será cuestión para debate, que lo dejaremos a la hora de la comida, pero yo tengo la certeza que ha habido personas que han asumido un liderazgo, un pastorado en una congregación sin ser genuinamente cristianos, pero creyendo que lo son. Porque escucharon un mensaje, porque llegaron a la iglesia heridos, porque llegaron a la iglesia en medio de un divorcio, porque llegaron a la iglesia en medio de una adicción a las drogas, de alcoholismo, de una situación emocional, algún trauma, algo que por lo cual estaban pasando. Entonces la iglesia, los líderes, las personas, al mirar la necesidad de aquellas personas, entonces se enfocaron en suplir la necesidad de aquella persona. Y cuando aquella persona se comenzó a sentir bien, se empezó a involucrar en la iglesia, le comenzaron a gustar los cantos, ¿verdad? La letra, la emoción de estar ahí entre la gente. Pensaron que ya estaban entrando en una relación con Dios. Los líderes, al mirar a aquellas personas, los empezaron a llamar para servir en la iglesia, y ellos fueron afirmando su creencia, su convicción de que verdaderamente eran cristianos. Pero lo que nunca escucharon es que la mayor bendición que Dios tenía para ellos es que sus pecados podían ser perdonados, que podían ser libres del pecado y de la maldad, que su culpa podía ser quitada, y que el día que estuvieran en la presencia de Dios iban a ser salvos de la justa ira de Dios. Por eso el amor del apóstol Pablo, manifestado en la verdad de la palabra de Dios, que le dice a las personas su principal necesidad, que somos pecadores y que por esa razón estamos destituidos de la gloria de Dios, y que necesitamos nosotros esa gran salvación de Dios para nosotros, que nos ofrece en la persona de su Hijo Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo escribe: mi oración a Dios por Israel es para salvación. Aquí en esta congregación han llegado muchas personas
siguen llegando y seguirán llegando a este lugar con muchas necesidades. No podemos nosotros cerrar los ojos ante las necesidades físicas, materiales, emocionales o de cualquier tipo de estas personas. No podemos nosotros pasar por alto esas necesidades y no tratar de suplirlas. Pero déjeme decirle que ese no es el amor genuino, sino nosotros no nos preocupamos por presentarles el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y su oferta de salvación para ellos. Por eso el crecimiento de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como creyentes, como miembros de esta iglesia, hermanos, la mayor maduración, el mayor crecimiento que tiene que haber en nosotros es el comprender la palabra de Dios. Primeramente, obviamente, proceder a un genuino arrepentimiento, llegar delante de Dios arrepentidos, tener la convicción genuina en nuestros corazones que verdaderamente hemos pasado de muerte a vida, que hemos comprendido el Evangelio, que estábamos perdidos sin Dios y sin esperanza, que no había otra manera, no había ninguna manera de poder nosotros arreglar nuestras vidas delante de Dios, si no era únicamente poniendo nuestra fe en Jesús y en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Pero viene una vida de crecimiento espiritual para nosotros, de aprendizaje de la palabra de Dios. Viene una vida donde nosotros nos enfocamos al estudio diligente de la palabra de Dios para aprender lo que la palabra de Dios dice. ¿Con qué propósito, hermanos? Con el propósito de saber mucho, con el propósito de poder discutir, de poder alegar con otras personas en sus religiones y poder salir airoso. Es con el propósito de poderles hablar a otros de la misericordia y de la gracia de Dios. El amor que nosotros podemos manifestar a otras personas es cuando nosotros estamos dispuestos a pasar tiempo en el estudio de la palabra de Dios y después en una gran muestra de amor, hermanos, hacia esas personas, sentarnos con ellas para compartirles la verdad de Dios y no guardarnos absolutamente nada. El amor a las personas, hermanos, es hablarles la verdad por más dura que la pueda percibir, pero que nosotros estemos convencidos verdaderamente que hay una genuina preocupación por aquellas personas y que estamos dispuestos aún a que nos malinterpreten, aún a perder la amistad, si hay una amistad con aquella persona, porque esto no se trata de nosotros mismos, no se trata de ganar adeptos para nosotros, no se trata de ganar seguidores, no se trata de ganar simpatizantes, se trata de llevar almas a los pies de Jesucristo por medio del Evangelio. Hay un libro que tengo por ahí. El libro se llama El Evangelio. Y en la pasta trae a unas personas sentadas, a una persona sentada en una silla y una serie de personas esperando su turno para sentarse en esa silla, y a otra persona postrada a los pies de esa persona, lavándole los pies. Obviamente en referencia del lavado de pies que instituyó nuestro Señor Jesucristo y que en algunas iglesias o en muchas iglesias se acostumbra a efectuarlo como un recordatorio de lo que hizo el Señor Jesús. Pero esto no es más que el símbolo a lo que nosotros fuimos llamados. El mismo Señor Jesucristo dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos, que es el servicio genuino a Dios. El servicio genuino a Dios es postrarnos delante de las personas y lavarles, servirles. El lavado de pies era el servicio que hacían los esclavos de más baja categoría en las casas. Recibían a los invitados y les lavaban sus pies. Pues el Señor Jesús menciona esa actitud del siervo, de nosotros como creyentes hacia las demás personas. Cuando nos sentemos enfrente de alguien, de una persona, para hablarle la palabra de Dios, esa es la mayor manifestación de amor que pueda haber.
Ellos pensaban, realmente los judíos pensaban que tenían una relación correcta con Dios. Y le sigue diciendo el apóstol Pablo con esa franqueza y con esa sinceridad. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Sí, los judíos manifestaban muchas cosas que parecía que estaban en el camino correcto. Hacían muchas cosas y no solamente hacían, sino las hacían con fervor. El celo es un fervor, un anhelo por hacer algo, por lograr algo, hacerlo con ímpetu, con compromiso, con lealtad. Aún si en ellos le fuera la vida, ellos estaban dispuestos a hacerlo. Ahora miramos aquí el celo de una manera negativa, en donde nosotros podemos enfocarnos en una manera negativa a cumplir la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, creyendo que ellos nos llevan a una posición delante de Dios de salvación. Porque la palabra de Dios nos llama a nosotros también a un celo, a un anhelo, a un compromiso por servir a Dios con todo nuestro corazón. Pero contrario a lo que dice aquí en el verso, al final del verso 2, pero no conforme a ciencia, no conforme a un entendimiento, una comprensión correcta de lo que la palabra de Dios nos llama, nosotros con una comprensión correcta de lo que Dios nos ha llamado a hacer. El ejemplo lo tenemos aquí, en este hombre, en este varón, el apóstol Pablo, que con celo, que tenía antes un celo equivocado, pero que ahora se había entregado por entero a la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Estaba entregado por entero a llevar el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo a las almas, para que pudieran conocer al Señor como su Salvador. No es malo el celo, hermanos, no nos equivoquemos, un celo genuino al que nos llama Dios. Cuando nosotros abrazamos la fe y que el Señor nos rescata de la vida que nosotros llevábamos, ¿cuál es la respuesta de nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios? Es una entrega, hermanos, una entrega total al Señor Jesucristo. Nosotros servimos a Dios con celo, con fervor, porque Él nos ha salvado. No servimos al Señor con celo y con fervor porque queremos nosotros recibir el favor de Dios. Es nuestra respuesta, hermanos, a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Sigue diciendo el apóstol Pablo, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque ignorando la justicia de Dios. ¿A cuál justicia de Dios se refiere el apóstol Pablo que el pueblo judío ignoraba? La semana pasada hablábamos de la introducción de la parábola del fariseo y el publicano, y mirábamos ahí que el Señor les hablaba una parábola de algunos que confiaban en sí mismos como justos. Estas personas literalmente pensaban que ellos eran justos delante de Dios, que habían adquirido una justicia delante de Dios por el hecho de, con mucho fervor y con mucha entrega, cumplir los mandamientos de Dios. Pero el apóstol Pablo le está diciendo, ustedes ignoran la justicia de Dios. Cuando hablamos de la justicia de Dios, podemos hablar de varias cosas. Podemos hablar del carácter de Dios, que es justo, que Dios es justo. Dios no se contradice a sí mismo. Dios imparte justicia, valga la redundancia, porque no es injusto. En esa justicia Dios de ninguna manera dará por inocente al culpable. Cada persona que parte de este mundo llega a la presencia de Dios, y si es desechado de la gloria de Dios y es enviado a la condenación eterna, es porque Dios es justo. La justicia de Dios es aquella que retribuye al hombre lo que merece. Y la palabra de Dios dice que todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, no merecemos la misericordia y la gracia de Dios por causa de nuestros pecados. Pero no es esta justicia a la que se está refiriendo el Señor en estos versículos. El apóstol Pablo está diciendo, ustedes ignoran la justicia de Dios, que vino en la persona de nuestro Señor
Jesucristo. El único justo, el único santo, el único limpio, el único puro a dar su vida. El justo por los injustos, al cual los judíos rechazaban continuamente porque ellos ponían por delante la confianza que ellos tenían en los méritos que ellos habían hecho, según ellos, delante de Dios. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Cuando hablamos de la justicia de Dios, hermanos, hablamos de la justicia que le pertenece a Dios, haciendo una diferencia completamente a la justicia que procede de los seres humanos. Algo que tenemos que notar aquí, hermanos, porque nos hemos encontrado muchas veces con esta palabra, justicia. La justicia de Dios y la justicia de los hombres. Y tenemos nosotros que entender, que comprender que no hay justicia en nosotros con la que nosotros podamos agradar a Dios. No podemos en ningún momento comenzar a sentirnos nosotros orgullosos de lo justos o de lo rectos que nosotros somos. Nos gusta la gloria propia, pero no hay justicia en nosotros. Dice el profeta Isaías que nuestras mejores justicias son como trapos de inmundicia. No nos engañemos, hermanos. Cualquier cosa justa que nosotros hagamos, cualquier bien que nosotros hagamos, está contaminado por el pecado. Nos gloriamos, nos enaltecemos de manera que esas cosas no nos sirven delante de Dios. No es la justicia de los hombres a la que se refiere Dios. Dice claramente la justicia de Dios, la justicia que procede de Dios hacia nosotros, los seres humanos que carecemos de esa justicia, que está ausente en nuestras vidas, que estamos desesperadamente nosotros necesitados de ella. Si nosotros entendemos y lo podemos mirar tal vez de esta manera, que es nuestro pase, nuestro boleto para la vida eterna. Dios aborrece la injusticia, el pecado y la maldad. De ninguna manera nosotros heredaremos el reino de Dios. Así como estamos de una manera natural, somos injustos. Dichoso, bienaventurado aquel que lo ha percibido en su propia vida, en su persona. Porque entonces está llegando a la conclusión de que estás necesitado de un Salvador. Y la palabra de Dios nos dice que ese Salvador es Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando la Escritura nos dice el intercambio glorioso, el justo por los injustos, nos habla precisamente que Dios nos provee de esa justicia que nosotros necesitamos por medio de la persona de Jesucristo. Él carga con nuestros pecados, con nuestra maldad. Eso es la salvación, hermanos, el perdón de nuestros pecados, nuestra justificación, el ser declarados justos, sin culpa, sin condena. El Señor, hermanos, por medio de nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, lo que era imposible para nosotros, Él lo hace. Nos declara personas, hombres y mujeres, justos delante de Dios. Pero esta palabra terrible, hermanos, del versículo 3, porque ellos ignoraban esa justicia de Dios. No la ignoraban porque estaba oculta, el Evangelio estaba siendo predicado en todas partes por los discípulos del Señor. El Evangelio había sido revelado. El Evangelio estaba en las palabras del Antiguo Testamento, pero había sido revelado de manera completa en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, mas ellos ignoraban la justicia de Dios. ¿Cuántas personas hoy en día podemos decir, hermanos, que ignoran la justicia de Dios? Y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Eso es en
En términos reales, la conclusión del asunto, hermanos, el rechazo al Evangelio es simplemente decir, no, lo necesito. Así estoy bien. No creo yo conveniente que necesite algo más, porque así estoy bien. Estableciendo nuestra propia justicia, rechazando un evangelio que nos dice que somos pecadores. Abrazamos nuestra propia justicia y rechazamos la justicia de Dios. Verso 4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. La meta de la ley del Antiguo Testamento era llevar a las personas rendidas a los pies de Dios, en un reconocimiento de que eran pecadores, de que no podían cumplir la ley de Dios y no tenían otra opción que rendirse completamente a los pies de Dios. Ellos habían comprendido mal, habían entendido que tenían que cumplir todos los mandamientos para poder estar con Dios. Esa es una vida terrible, hermanos. Es una esclavitud al buen comportamiento, a las buenas obras. El perfeccionismo, hermanos, es pecado, es enfermedad. En los detalles minuciosos, en cualquier parte, el Señor Jesucristo nos llamó a ser libres. No nos llamó a libertinaje, vivir una vida como nosotros la querramos vivir, porque recordemos que estamos leyendo una carta en donde más adelante, a partir del capítulo 12, nos va a decir el Señor, el apóstol Pablo, Dios por medio del apóstol Pablo, las demandas que el Evangelio tiene para nosotros. Pero una vez que nos ha capacitado, que nos ha informado con el Evangelio, que nos ha dado su Espíritu Santo, que ha puesto en un anhelo fervoroso en nosotros por querer cumplir la palabra de Dios, por querer cumplir los mandamientos de Dios. Pero es una esclavitud. El Señor Jesucristo dijo, venid a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. ¿A quién estaba hablando Señor Jesús? Estaba hablando a un pueblo judío tradicional, cargado no solamente con las leyes del Antiguo Testamento, sino con multitud de interpretaciones que los maestros de aquellos tiempos ponían sobre las espaldas del pueblo y que les era imposible llevar. Cansados de tratar, de hacer, de no hacer, para poder agradar a Dios. No. Eso cansa, eso esclaviza. El Señor Jesús nos vino a traer libertad. De que no debemos nosotros de confiar en nuestros propios méritos, en nuestras propias justicias, porque simple y sencillamente no nos alcanza. La confianza, el descanso que nosotros tenemos es en Jesús, el Hijo de Dios. El poder llegar nosotros delante de Él y dejar todas nuestras cargas a sus pies, sean pecados de cualquier tipo, en los cuales las personas están esclavizados, incluyendo la religiosidad, que era de lo que padecían estas personas. El Señor llama la salvación también en el libro de los Hebreos, el reposo. Entren en el reposo, en el descanso de Dios. Que Dios nos ha llamado a descansar en nuestra alma, en nuestro espíritu. Porque en el día de reposo descansaban de las obras. El Señor Jesús nos ha llamado a nosotros a descansar en Él, hermanos. Tal vez algunos de los que están aquí no saben cómo llegar a Dios y tratan de hacer y tratan de deshacer, poniendo en el lado equivocado las obras, a la que sí, el Señor nos ha llamado. Dice que ha preparado para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Pero una vez que ha derramado sobre nosotros su gracia y su misericordia, no vamos a alcanzar la salvación tratando de hacer todo lo que en esta congregación pedimos que se haga. Sin embargo, si somos salvos, sí tenemos que involucrarnos, obviamente, en las cosas que el Señor nos pide
en su palabra. El fin de la ley, la meta de la ley, el objetivo de la ley es llevarnos, hermanos, rendidos a Jesucristo. En el Antiguo Testamento el objetivo era lo mismo, llevar a estas personas a Dios, porque no conocían a Jesús, quien aún no se había revelado, como se nos ha revelado a nosotros. Para los judíos en este tiempo, para nosotros y para todas las personas, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, el fin de ella es llevarnos a nosotros cautivos a los pies de Jesucristo, para justicia, para que nosotros recibamos ese regalo tan ansiado que todos nosotros necesitamos, la justicia que no podemos alcanzar, para alcanzar la justicia que Dios ha traído para nosotros, para todo aquel que cree. Porque esto se trata de esto, hermanos, de creer en Jesús, el Señor, como nuestro Salvador. Y poderle dar gracias a Dios que ya no dependemos nosotros de nuestros méritos, de lo que nosotros podamos hacer para poderle agradar a Él. Al estar ahí, hermanos, se los confieso, como pastor, antes de pasar a la predicación, es inevitable, hermanos, que pasen por la mente de uno: oye, mira que fallaste ayer, lo que pensaste el otro día, lo que hiciste, porque somos pecadores, porque fallamos, porque todavía estamos batallando con una carne pecaminosa. Pero es sumamente dichoso, bendición, agradable delante de Dios el poder pensar que no son mis obras, porque nunca voy a alcanzar la medida perfecta que Dios me pide en su palabra, pero al pensar en la gracia y la misericordia de Dios, que lo único que tenemos que hacer es recibir eso que Dios nos está ofreciendo por medio de Jesucristo, que es su gracia y su misericordia. Es una oferta tan sublime, tan maravillosa, tan hermosa, hermanos. Hablando al principio, que les decía yo, damos gracias a Dios. El poder saber, el poder meditar a través de la palabra, a través del testimonio de su Espíritu Santo en nuestros corazones, el sabernos que nos ha salvado, que nos ha rescatado, que nos ha trasladado de la muerte a la vida, que nos ha dado vida eterna. Pero el pensar, hermanos, también que hay muchos que no la han alcanzado todavía. Y en la franqueza de la palabra de Dios, del apóstol Pablo y del Señor Jesucristo, la realidad es que no la han alcanzado porque le han rechazado sistemáticamente. Porque escuchamos de la gracia, del amor, de la oferta que Dios tiene para nosotros, escuchamos que no son nuestras justicias, que no nos alcanzan, que es la justicia que Dios nos ofrece, mas sin embargo nosotros la rechazamos. Pero cada predicación del Evangelio, hermanos, es el Señor Jesús extendiendo sus manos, es Dios extendiendo sus manos hacia nosotros, ofreciéndonos esa misericordia y esa gracia maravillosa de parte de Dios, para que nosotros podamos entonces proceder a esa gran bendición que Dios tiene para nosotros y que es la salvación de nuestras almas. Yo puedo leer estas palabras, me identifico con el apóstol Pablo, tal vez no a tal grado, porque salvando las grandes distancias, mas sin embargo, cada genuino creyente tiene el Espíritu Santo en el corazón y ha derramado su amor sobre nosotros. Entonces Dios ha estado cultivando en cada creyente genuino una preocupación genuina por las almas que no le conocen. Y claramente aquí en esta congregación hay personas que necesitan urgentemente recibir la gracia y la misericordia de Dios. Al apóstol Pablo lo podían malinterpretar, ¿verdad? Qué persona tan dura, qué persona tan irrespetuosa. Pues si estamos aquí es porque conocemos al Señor.
Pero la verdad de las cosas es que, repito, hay aquí personas que necesitan urgentemente recibir lo que Dios les está ofreciendo por medio, a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. El amor de Dios inigualable, que trae una bendición maravillosa para nosotros. Hay una frase que suena muy repetitiva cuando mencionamos que estamos viviendo tiempos difíciles, ¿verdad? Yo creo que en todas las épocas se ha dicho lo mismo, ¿no? Siempre que ha habido iglesia, que ha habido predicación del Evangelio, yo creo que en cada época no ha faltado quien diga esta frase. Los tiempos que estamos viviendo son difíciles, porque cada época trae su corriente, su situación. Sin embargo, a nosotros nos ha tocado vivir esta época que vivimos, una época difícil, hermanos. El rechazo a la autoridad, todo lo que huela a Dios, a religión. Las mismas iglesias cristianas se tratan de tomar distancia con aquello que los puede identificar como iglesia. Hace unos años para acá ya no había iglesias, había centros familiares, comunidades, pero no iglesias. ¿Por qué? Porque la gente oye la palabra iglesia y siente animadversión. Hay que distanciarnos de lo que la gente no quiere escuchar. Hay un rechazo, hermanos, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, aún dentro de la misma iglesia. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros entonces? Recurrir a estrategias, a cambiar las palabras, a quitar el nombre de iglesia, ponerle centro familiar. Lo que tenemos que hacer es, claro, lo que el apóstol Pablo nos dice: hablar la palabra de Dios, la verdad, en amor. La palabra de Dios menciona continuamente, innumerables de veces, la palabra pecado. La palabra de Dios dice que la condición del ser humano es una condición de pecado, pecaminosa. La palabra de Dios nos dice que el destino de los pecadores que no se arrepienten es esta condenación eterna, el infierno, las llamas eternas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hablar la palabra de Dios en amor. Lo que tenemos que hacer es cultivar en nuestras vidas, en nuestros corazones, una genuina preocupación por las almas de los demás. De esto es de lo que se trata finalmente el núcleo, el meollo del asunto de lo que está hablando el apóstol Pablo, una preocupación genuina por un pueblo que creía que estaba bien con Dios, pero que estaban lejos, apartados de Dios. Específicamente el apóstol Pablo está hablando de los judíos y nos llama a nosotros como creyentes a orar por el pueblo judío que no conoce todavía al Señor. Pero nos habla también a sentir un amor, una preocupación genuina por todas las personas, por todas las almas, empezando por las personas que nos rodean, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros familiares que no conocen al Señor. Un celo equivocado con el que ellos servían a Dios, pero entendemos la otra parte, que el Señor nos llama a nosotros a entregarnos, que Dios ha preparado un pueblo para que sea celoso de buenas obras. Entreguémonos con fervor, hermanos. Eso es lo que se espera de un genuino creyente, que se entregue con fervor a lo que Dios le ha llamado a hacer. A entregar su vida por completo a su Señor y Salvador, Jesucristo.